Buenos días, mi amado. Bendiciones, bendiciones. Soy la profeta Leonor Santamaría en nuestro pancito diario. Vamos a hablar hoy acerca del proceso y la transición. Quiere decir que cuando tú aprendes a dejar que tu vida sea procesada y pasas por un proceso, entonces pasas de un tiempo o de un momento o de una estación a otra. Eso es la transición que el Padre está demandando de nosotros en este momento, y creemos que estamos en un momento extremadamente crucial y muy importante para entender que los procesos es nuestra bendición para transicionar a un nivel superior. Amén. Según el diccionario, el proceso es el desarrollo. ¿No dijiste tu nombre? Bueno, pues se conoce, ya todos me conocen ya. El proceso es el desarrollo de las distintas fases necesarias para producir algo. Exacto. Entonces, nosotros cuando vamos a hablar del proceso y transición, estamos hablando de que nosotros necesitamos un proceso para la transformación de nuestra mente. Exactamente. De nuestra manera de pensar. Todo eso es un proceso que el Padre dirige con su Santo Espíritu para que dejemos aquella cultura que adquirimos en el mundo, la cultura ancestral, todo lo que vivimos, para reemplazarla por la ideología del reino. Porque el reino es una ideología, o sea, la palabra revelada, que es la parte sobrenatural de nuestra vida, para que podamos vivir en el reino de los cielos. Ese es el proceso que tenemos que hacer. Y la transición es el hecho de cuando ya nuestra mente es procesada, entonces podamos ver cuál es el diseño original y caminar en el diseño original hacia la consecución de nuestro propósito, de nuestro destino profético dirigido por el Ruach HaKodesh que habita en nosotros. Y la transición también tiene algo muy importante que te deja saber el crecimiento espiritual y la madurez en tu manera de pensar. Definitivamente, o sea, sin proceso no hay transición. O sea, el proceso te lleva a ti a caminar en un estado de transición, o sea, de renovar tu estilo de vida. Y esto es producto de la renovación de tu manera de pensar. Si tu manera de pensar no cambia, si el egoísmo es la bandera que tú tienes en la mano, si los problemas personales son los que te dirigen, tú no estás transicionando, porque todos los seres humanos estamos expuestos a procesos diariamente, pero la prioridad, cuando vemos los procesos, la prioridad de nosotros, ¿sabe cuál es? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuál es mi privilegio? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi asignación? Cuando yo entiendo eso, entiendo qué tipo de proceso debo pasar en el día de hoy para transicionar a un nivel de autoridad superior. Pero si no entendemos esto, nosotros seguimos haciendo 20 cosas, pero no tienen nada que ver con un proceso de crecimiento y no estás transicionando. Te detuviste, te paraste, te quedaste ahí sembrado en el mismo círculo que no te deja crecer, y que lo único que hace es poner carga sobre tus lomos. Entonces, fíjate, el proceso tiene que ver con la mente y la transición tiene que ver con la acción. El proceso rompe un paradigma, cambia la cultura ancestral, como dijimos, por el estilo de vida de un ciudadano del reino. Que es la ideología del reino. Pues. La ideología del reino. Y decidimos aniquilar esa estructura mental que trajimos para entrar en el concepto del reino, es decir, para poder accionar en el mundo sobrenatural del reino, porque tenemos que tener claro que vivir en el reino no es conocer que tiene un padre, que tiene un rey, que somos ciudadanos, no. Es cómo vivimos en esa sobrenaturalidad, cómo cumplimos los principios establecidos en él para poder vivir en esa sobrenaturalidad. Ahora, la transición, como digo, tiene que ver con la acción, es cambiar y caminar, accionar hacia el destino profético y pensar, pasar de una gloria menor a una gloria mayor, ¿me entiendes? Es lo que pasó con el profeta Elías cuando transicionó de el monte Carmelo al monte Oreb. Eso lo conocemos, cómo hizo, es decir, cómo caminó 40 días para llegar a la gloria del monte Oreb, cuando acá en el monte Carmelo mató los 800 profetas y después se asustó con lo que le dijo y se escondió en una cueva. Y se escondió. Bueno, ese proceso
eso que se hizo físicamente, nosotros tenemos que hacerlo espiritualmente. Tenemos que pasar por un proceso de sumisión a la voluntad del Padre para entonces llegar a la gloria del monte Oreb. Entonces, estamos hablando, digamos, en una enseñanza de lo que es el proceso y la transición. Pero en la vida diaria es diario. Es un proceso diario. Todos los días es un proceso. Todos los días tenemos problemas y todos los problemas son lo que es la tierra fértil cuando los vencemos para que se produzca aquella transición verdaderamente, para que entendamos el poder del Padre en nosotros, para que obedezcamos y vemos cómo en forma sobrenatural todas las cosas se diluyen, porque estamos viviendo en esa sobrenaturalidad del reino. Exactamente. Entonces, esos problemas que se presentan diariamente, el cual le llamamos problema, deberíamos llamarle transición, deberíamos llamarle proceso, deberíamos ponerle otro nombre, porque la palabra problema lo que hace es que atribula nuestra mente. Uy, tengo otro problema. No, es que vamos en un proceso de crecimiento, Entonces, los procesos son absolutamente indispensables. Imagínate tú que una persona no crezca. Piensa lo mismo cuando tenía 5 años, cuando tenía 8 años, cuando tenía 10, cuando tenía 12, cuando tenía 15, 20, 30, 40, 50. Y piensa lo mismo, quiere decir que hay un problema aquí. Porque no puede ser, cada 10 años nosotros debemos ir a una transición diferente. Debemos establecernos en una posición espiritual totalmente diferente de madurez. ¿Por qué? Porque el proceso nos lleva a madurar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento? Meditar. ¿Cuál es el proceso en que te encuentras en el día de hoy? Todos vivimos a base de proceso, porque el proceso es el que nos hace crecer, el que nos permite sacar nuestros dones, nuestras actividades, el que hace que cumplamos nuestra asignación. Sin proceso, no me digas que estás cumpliendo tu asignación. ¿Por qué? Porque el proceso arranca aquí en la manera de pensar, lo que decía mi esposo ahora. Es decir, la manera de pensar es la que nos introduce o nos paraliza en los procesos. Ahora, me introduce si obedezco y me paraliza si me resisto a eso. Y si doy mente excusa y me justifico y no enfrento lo que debo enfrentar por causa de mi irresponsabilidad. Ahora fíjate, todo proceso tiene un ciclo, tiene un tiempo de duración. Nosotros lo atrasamos si no obedecemos, porque todo proceso viene a través de la revelación. Esto no es por voluntad. No, yo voy a cambiar, voy a hacer. No, el Padre te mete en un proceso y te dirige por tu Santo Espíritu. Todos esos esfuerzos psicológicos que se hacen son transitorios. Uno tiene que, verdaderamente, para ser transformado, tiene que depositarse en los brazos del Padre. Entonces, el proceso va a producir un fruto. ¿Cuál es el fruto? La obediencia. Porque dice, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Pero, ¿qué es la fe? La fe es obediencia. La palabra es emuná en hebreo. Entonces, si vivimos por la fe, es que vivimos en obediencia. Y el vivir en obediencia te lleva al triunfo, porque el Padre te va a dirigir a lo que es verdad. Lo que tú crees que es perjudicial para ti es algo que te beneficia. Por eso dice la palabra que todo lo que sucede a los que amamos a Dios, o sea, a los que obedecemos, nos ayuda bien. Nos ayuda bien. Entonces, nosotros estamos sometidos a un proceso permanente. Esto no es que el quebrantamiento, sí, el quebrantamiento es transitorio, ¿no? Cuando hay disciplina que está poniendo el Padre, pero los procesos son naturales, es la vida diaria. Nosotros estamos en un proceso permanente de obediencia al Padre Celestial. Y en el hogar, cómo enseñarle a los hijos cómo deben obedecer a sus padres, cómo nosotros debemos tratar a los hijos, cómo debemos cuidarlos, orientarlos, amarlos, disciplinarlos. Ese es un proceso de nosotros hacia los hijos. Y a los hijos hay que enseñarles el proceso de cómo obedecer a sus padres para que en el futuro sean personas obedientes. Entonces el Padre pone padres, hijos, amigos, jefes en el trabajo, etcétera. Todo es una orientación, cada uno tiene un papel que cumplir para que seamos procesados todos al mismo tiempo, dirigidos por su Espíritu. Por eso es que nosotros no podemos juntarnos a hacer yugo desigual con personas, porque entonces nosotros no nos van a procesar. Tenemos que andar con personas que tengan la misma ideología nuestra para que seamos procesados los unos con los otros en la manera de actuar, de comunicarnos y todas esas cuestiones. Exactamente. Entonces, para finalizar, escucha, todos los seres humanos, la naturaleza, los animales y el mundo, el cosmos, tiene un proceso.
un proceso, y no degenerativo, sino un proceso de ascenso para llevarnos a una altura totalmente diferente. Ahora, fíjate tú, en estos tiempos difíciles, porque siempre tenemos que mencionar cómo el Padre en estos momentos está poniendo en nuestro corazón el que tengamos en cuenta la situación del mundo, porque nosotros tenemos que ser unas personas que discernamos, no solamente que la palabra dice, no, sino ver cómo está el mundo y ajustarnos a través el Padre. Cuando ve, nosotros discernimos cómo está el mundo, Él nos pone en nuestro corazón, en nuestro espíritu, lo que tenemos que hacer. Y que haya entonces una obediencia de nuestra mente a lo que dice nuestro espíritu. Y a eso tenemos que estar nosotros pendientes permanentemente. Y tenga la seguridad, mis hermanos, que en el mundo va a haber una desgracia, como lo dice la palabra, pero nosotros vamos a ser protegidos. Vamos a estar como ese pueblo en el monte, en la tierra de José, el pueblo hebreo, cuando vinieron las 10 plagas y los 400 años que estuvieron allí y estuvieron protegidos. Así nosotros, estando en la dimensión del reino, que es la parte espiritual. El José fue la parte física con el pueblo hebreo. El reino de los cielos es la parte espiritual que nosotros vivimos por la transformación, por la redención que hizo Yeshua en nuestras vidas, trasladándonos de las tinieblas a la luz admirable de su reino, para que nosotros adquiriéramos el estilo de vida de un ciudadano del reino y vivíamos en esa dimensión de sobrenaturalidad, conociendo nuestro diseño original y aplicándolo en esa dimensión para que seamos prósperos en todos los campos y nuestra familia sea próspera. Y para que eso suceda, tienes que entender que tienes que pasar por procesos para deslastrarte de tus criterios antiguos o de los criterios radicales que muchas veces tenemos, y el proceso es el que te introduce a una transición de gloria. Que tengas una mañana de gloria, una mañana de bendición, que disfrutes este pancito diario, que se lo imparta a todas las personas, tus amigos, familiares, etcétera, etcétera, y pues este pancito pueda servirle a otra persona para reflexionar y tomar decisiones. Y te invito, como siempre, a nuestra página web mypanglobal.org. Ahí está nuestra congregación online, ahí están los jóvenes, los niños, están los intercesores proféticos, la librería virtual, está un paquete excelente que hemos sembrado a la humanidad entera con 4 cursos completamente gratis. Entra y busca ese paquete que te pertenece. Bendiciones y que pases un hermoso día. Bye.